Otra vez los saludo con el gusto de siempre dentro del ciclo de clases que estamos haciendo para el, que termine y que se dé, digamos, la relación de este curso, tanto para la Facultad de Ciencias como para la Facultad de Ingeniería. En la clase pasada habíamos visto que de los dos periodos que tiene la era cenozoica, el Paleógeno, ya lo cubrimos y en esta ocasión vamos a ver el periodo más reciente, digamos, de la era cenozoica, que es el Neógeno. Como siempre, empezamos con esta parte del Stanley, en donde vamos a ver los diferentes eventos que corresponden a las edades del Neógeno, que corresponden al Mioceno, que está aquí, y al Plioceno, que es la parte que está antes de lo que se conoce como el Cuaternario, que está compuesto por el Pleistoceno y el Holoceno. Como ustedes ven, cada vez, conforme ha ido avanzando el curso, se va apareciendo más todo lo que conocemos, sobre todo en lo que se refiere a la biosfera. Y en esta ocasión, pues, estamos en los últimos periodos. Vamos a ver la culminación evolutiva que tenemos hasta el momento de los cetáceos con la evolución de los delfines. Asimismo, vamos a hablar un poco de los animales herbívoros que poco a poco se fueron adaptando más a estas zonas de sabanas con la vegetación de los pastizales, de lo que hablábamos hace poco, de esta vegetación que se va haciendo muy rica en sílice. Después vamos a introducirnos un poco a lo que se refiere a las conexiones que hay entre Norte y Sudamérica. Esta parte de aquí, lo que nos está indicando un jaguar que viene de los felinos que se originaron en el Viejo Mundo y que vienen de América, no en el Viejo Mundo, sino que vienen de Norteamérica y que van a pasar a Sudamérica, perdón. Y este otro animal que se hizo muy famoso porque fue uno de los animales que estudió Darwin en su gran expedición del Beagle, es un perezoso que venían de Sudamérica y que atraviesan cuando se forma el Istmo de Panamá, y esto es a lo que se refiere a esta relación. Como ustedes pueden ver, es una relación bastante tardía, ya prácticamente a finales del Neógeno. Luego vamos a ver el inicio de lo que es el origen del hombre, que tiene que ver con los grandes simios antropomorfos y el origen del hombre. Y vamos a ver aspectos muy importantes como el aspecto de la vegetación. Fíjense que la vegetación, desde ahorita se los digo, cuando estudiamos el Paleógeno, se hizo mucho hincapié en el origen de las gramíneas, en el origen de los pastos, pero realmente hay una evolución muy interesante que va a pasar de esta familia, de la familia de los pastos, de las gramíneas, a una familia que de una manera coloquial le vamos a llamar hierbas. Y no es lo mismo la hierba que un pasto, porque la hierba es un grupo botánico que se llama como plantas compuestas. Y es el grupo que hoy más vamos a encontrar en cualquier lado. Si se van a la azotea de su casa van a ver que hay hierbitas que crecen, aunque nadie las haya plantado. Cuando se hace una carretera, después de que hace una carretera y tiran el asfalto y está todo, no hay ninguna vegetación, de pronto empiezan a salir hierbas, y los jardineros lo que siempre están yendo a nuestros jardines a cortar las hierbas. Y es una vegetación muy importante para el Neógeno, porque gracias a esta fuente de alimento se desarrollaron las aves canoras, que están aquí, los roedores. Fíjense qué interesante, aunque los primeros mamíferos parecían como ratitas y ratones, y yo señalé muy claramente que eran insectívoros, los roedores, como los que tenemos hoy en casa, las ratas y los ratones, es un grupo de mamíferos relativamente reciente, o no relativamente, sino bastante reciente, que se desarrolla en el Mioceno
Y como ya lo habíamos visto desde la radiación de los mamíferos, las serpientes y las lagartijas van a ser también de los grupos, en este caso de reptiles, que más tardíamente, digamos, no tanto que aparezcan, sino que más tardíamente proliferan, esa es la palabra. Tenemos cosas tan interesantes como grandes cadenas montañosas que se desarrollan y que eso lo van a ver en la parte de la geósfera. Y también, en este caso particular, lo que nos están hablando es que en el Neógeno se forma estructuras como el Gran Cañón o alguno de los grandes ríos que existen en la actualidad, pero que de alguna manera también están, por ejemplo, en el caso de la parte esta del norte de Estados Unidos, están relacionados con la apertura del Golfo de California, lo cual también va a ser una estructura interesante que van a ver en la parte correspondiente a geología. Desde el punto de vista climático, vamos a ver que toda la parte final del Neógeno va a ser una parte donde va a haber un aumento muy interesante de glaciares. Entonces, la gran época de las glaciaciones pleistocénicas que se llaman, pues en realidad es un error porque empiezan desde el Plioceno. O sea que también vamos a ver que esto va a tener una enorme influencia dentro de la paleogeografía o de la topografía que vamos a encontrar en el Neógeno, que también está representada aquí por la parte de las diferentes orogenias. En este caso particular se refiere a orogenias que están en Norteamérica, como lo que se conoce como las Rocky Mountains. Y luego tenemos, como les decía, grandes desembocaduras o grandes formaciones de sistemas de ríos, que en este caso particular ahorita no nos aquejan tanto porque estamos hablando sobre el desarrollo de la biosfera. Se había quedado pendiente desde la clase del Paleógeno que el gran gradiente climático que se produce principalmente en la cuenca del Pacífico es un gradiente climático que da origen a un sistema muy importante de corrientes de surgencia. Y una vez más repito que las corrientes de surgencia es poner en contacto las aguas fértiles del fondo de las cuencas oceánicas con las aguas superficiales, que es donde está el fitoplancton, que es el que desarrolla la fotosíntesis y la que empieza las diferentes cadenas alimenticias que van a hacer que los mares puedan ser mares muy, muy productivos, con una gran cantidad de especies, o mares que no son productivos, ¿no? Desde el punto de vista ¿cómo se llama? Y entonces había quedado que por estas corrientes circumpolares y por el gradiente climático se habían desarrollado los cetáceos o los mamíferos marinos, que hay que tomar en cuenta que mamífero marino no nada más son las ballenas, sino las focas, los lobos de mar, los elefantes marinos, las morsas. O sea, hay una gran cantidad de animales que viven en el mar y que sirven como presas para los grandes depredadores, como pueden ser los cetáceos o ballenas odontocetas, y en este caso particular de los tiburones. Entonces, el Neógeno es un periodo muy importante, no periodo, sino una edad geológica muy importante para el desarrollo de grandes especies de tiburones. Y la península de Baja California, en especial esta zona de Baja California Sur, es excelente para estudiar los restos fósiles de algunos de estos organismos, como pueden ser las ballenas, ya lo señalábamos en la clase pasada del Paleógeno. También en el Nógeno tenemos bastantes localidades con restos de cetáceos, y ahorita lo que estamos enfatizando son las grandes especies de tiburón. No exageraría, y de hecho yo estuve trabajando en eso particularmente tanto en Baja California como en California del Sur durante varios años, que llegaron a desarrollarse más de 10 especies de tiburones muy grandes, de más de 6 metros de largo, en donde sus presas eran los cetáceos, algunas ballenas, que no eran muy grandes en aquel entonces como son ahora,
Pero no nada más había eso, sino había infinidad de focas, de lobos de mar, de una gran cantidad de animales que venían de la tierra y que empezaron a invadir el mar. Y el más impresionante de todos se llama Carcharodon megalodon. Esto que estamos viendo aquí es un diente, un solo diente que correspondería más o menos a este diente que estoy señalando ahorita con el cursor, que es un diente que podría ser del tamaño de mi mano, de más de 15 centímetros de la parte, digamos, si tomamos una línea de la raíz a la punta del diente, 16 centímetros. Y entonces esta mandíbula, que es una de los temas que hemos trabajado, que he trabajado yo, es una mandíbula que podía fácilmente caber un hombre de 1,80 parado en esta parte de aquí. Simplemente la mandíbula no se utilizó, digamos, una escala para que tuviera una cierta validez estética, esta mandíbula de un Carcharodon megalodon, que es característico del Mioceno, de mediados más o menos del Mioceno, a lo largo de todo el Plioceno. Existen novelas y existen algunos relatos en donde señalan que probablemente hoy todavía puede existir, pero todas las pruebas y todos los trabajos que se han hecho nos indican que este animal se extinguió a finales del Plioceno y principios del Pleistoceno. Aquí tenemos una barra de diferentes especies para comparación. Este es un cachalote que podríamos más o menos asignarle 18 metros de largo. Es una ballena gris, es una ballena asesina, es una orca que tiene pues, aproximadamente unos 12 metros, quizá llegue a los 14 metros de largo. Este es un tiburón blanco, que los registros más grandes que se tienen es como de 6 metros, pero es difícil que encontremos uno de 6 metros. Yo más bien pondría entre 5 y 5,5 los más grandes. Este es un tiburón toro que puede llegar a medir hasta 4 metros de largo. Este es un tiburón, este no es un tiburón toro, es un tiger shark. Es un tiburón tigre, y este es un tiburón toro que 3,5 metros fácilmente los puede alcanzar. Curiosamente, el tiburón toro prácticamente existe en todo el mundo y tiene un hábito muy interesante, que le gusta remontar los ríos y demás. Entonces ha sido muy famoso porque hay muchos ataques en cuerpos de agua dulce y que han sido producidos por esta especie. Y este es el Carcharodon megalodon, el que corresponde al diente del que estábamos hablando, y como ustedes ven, pues más o menos está en una talla un poco mayor que una orca actual. O sea que yo diría 15 metros es una medida bastante conservadora pero irrealista de lo que pudo haber medido un Carcharodon megalodon. Estamos hablando porque todo este sistema que está pasando en el clima de la Tierra, en donde venimos de climas cálidos en el Paleógeno, se va haciendo cada vez más frío. Recordemos que las cuencas como la del Pacífico y como la del Atlántico van, digamos, de alguna manera almacenando o secuestrando grandes cantidades de la materia orgánica que se está muriendo sin descomponerse, y eso va haciendo que baje la temperatura, unido a otros elementos que también los veremos en la parte de la geología del Cenozoico, como son los ciclos de Milankovitch, los tiempos de rotación de la Tierra y demás, que también han tenido que ver con la alteración del clima. Esta es una fotografía un poco anecdótica, nada más para que vean cómo Baja California nos regala con estos afloramientos, en donde al ser sedimentos poco consolidados, nos pueden dejar a la vista, en este caso son las vértebras de una ballena, en este caso es el principio del cráneo de una ballena, y esta es otra localidad que está en la parte norte de Baja California, en donde vemos el diente de tiburón, que está aquí, es un diente de un tiburón blanco fósil, es una regla de 15 centímetros, y en donde podemos darnos cuenta, y sobre todo esto está para los geólogos, que cuando estamos en el campo debemos de tomar en cuenta que los fósiles tienden a tomar el color de los sedimentos en donde están después de millones de años. O sea, los dientes originalmente eran blancos, como los dientes de cualquier vertebrado que veamos ahora,
pero con el tiempo, no nomás los dientes, sino los huesos y la estructura en general, tiende a tomar estos colores. Simplemente es como detalle para que lo vean, ¿no? Y sobre todo valoremos la importancia que tiene Baja California como una especie de laboratorio al aire libre. Entonces ya vimos esto, ¿no? En este caso particular lo que Stanley nos está diciendo es que el grupo de los delfines, dentro de todos los demás grupos de los cetáceos, es uno de los últimos, digamos, en evolucionar o de los más evolucionados. O sea, sus sistemas de ecolocación y sus estrategias y demás los hacen ser un grupo bastante exitoso comparado con otros. Cuando estaba hablando yo del Paleógeno, hablé de la ventaja que tenían un poco sobre los tiburones, en el sentido de decir que lo que estaba queriendo decir más que nada es que es un grupo más evolucionado que algunos de los grupos más evolucionados de los tiburones, como son los tiburones grises. Muy bien, ahora nos vamos a mover un poco para ver qué es lo que pasaba en tierra. El tipo de herbívoros o el tipo de animales terrestres que están sufriendo esta transición entre vegetaciones blandas y húmedas a vegetaciones más secas hace que existan varios pulsos de extinción que son importantes, no nada más los que habíamos visto en el Paleógeno, sino también en el Neógeno, que no están marcados aquí. Pero para que tengan una idea de qué tipo de animales estamos viendo el deinoterio. Vean ustedes que las defensas de los proboscideos no han sido iguales siempre. Los pequeños caballos de los que estábamos hablando, que en este caso ya no son tan pequeños como los iracoterios, sino empiezan ya a tener unas tallas un poco mayores. Y como les decía, los carnívoros empiezan a evolucionar no nada más dentro del grupo de los félidos, sino también del grupo de los cánidos. Pero la vegetación va a ser tan importante que estos grupos todavía van a seguir modificándose lo suficiente como para que veamos que no son iguales a los que existen en estos tiempos. El siguiente punto que vamos a analizar es el de la relación entre Norte y Sudamérica. Y la relación entre Norte y Sudamérica tiene como 3 puntos importantes que se tienen que analizar. Uno es el aspecto geológico, porque la unión de América del Norte y América del Sur, que habían estado separados más de 100 millones de años, tiene implicaciones muy interesantes de tectónica de arco de islas, de tectónica que está relacionada a movimientos de segmentos o de terrenos, y toda esta relación es la que nos lleva a que finalmente se hayan unido hace alrededor de 3.5 millones de años América del Norte y América del Sur. Pero yo creo que también es importante señalar que esta unión tuvo una implicación muy importante en el clima, que ahorita en su momento y cuando veamos la evolución del hombre la vamos a ver. Y aquí aprovecho la oportunidad para señalar que se dijo, y también seguramente Dante lo tiene en la clase de geología, que hay 2 pulsos importantes de cambio climático en el Cenozoico. El primero, entre el Oligoceno y el Eoceno, con la formación de las corrientes circumpolares que terminaron con la formación del casquete glaciar del Polo Sur. Y el segundo va a ser la formación del puente o del Istmo de Panamá, separando las aguas del Pacífico de las aguas del Atlántico. Y entonces las implicaciones climáticas que tiene son importantes. Entonces hay una implicación de la biota, de la flora, de la fauna, hay una implicación climática y una implicación tectónica muy importante de este punto. Bueno, y aquí tenemos algo, ¿no? O sea, también está de alguna manera involucrada la formación de la faja volcánica transmexicana. ¿Por qué? Porque la placa de Cocos, que tiene que ver con la fragmentación o lo que sucedió con la placa de Farallón y quedó como un remanente de la placa de Farallón, esta placa que se está metiendo en la parte central un poco de México y la que nos causa los sismos y los volcanes, está formando toda una cadena de montañas, que es la cadena de montañas que conocemos nosotros, y al mismo tiempo, aparte de que se forma esta faja, se forma el puente de Panamá,
y al formarse el puente de Panamá, los animales y las plantas del sur pasan al norte y los animales y plantas del norte pasan al sur, lo cual tiene implicaciones muy interesantes porque hay muchas especies que desplazan a otras, y al haber este desplazamiento de especies o extinción de unas especies porque otras similares llegan a su lugar, hace que se modifique radicalmente tanto la flora y la fauna de América del Norte como la de América del Sur, y en cierto sentido como que domina más la de América del Norte. Entonces, gran parte también de la explicación de por qué México es un país megadiverso es pues porque tenemos la ventaja de que tenemos las faunas que nos vienen de América del Norte enriquecidas con parte de las faunas que vinieron de América del Sur. Aquí tenemos algunos ejemplos como los proboscidios, que no es que vinieran de América del Norte, se originan en Asia, pero ya para fines de la historia que estamos contando ahorita vienen de América del Norte. Muchos de los carnívoros, tipo jaguar, tigre de dientes de sable, etc. Obviamente los caballos se originaron en América del Norte. Los ciervos, muchos de las especies de ciervos que vienen de América del Norte. Las ardillas, muchos roedores de este tipo que vienen de América del Norte, y tenemos a los edentados como el perezoso, como el armadillo. El armadillo es un animal interesante porque ha tenido una buena adaptación para la parte sur de Norteamérica, y de hecho parece ser que es el animal, digamos, emblemático de Texas, ¿no? O sea, aparte de los longhorns, pero las vacas estas de los cuernos largos son domesticados. Pero como animal salvaje es el armadillo, pero el armadillo, si le pidieran sus papeles, sería de inmigrante ilegal porque proviene de América del Sur, ¿no? Es un chiste malo. Y luego tenemos a los puercoespines y tenemos a estos que son un tipo específico de roedores, no vamos a entrar en detalles, que se llaman roedores cabiomorfos, que están representados por capibaras o agutis. Cualquier persona que ha ido a Chiapas y que vaya al zoológico de Tuxtla Gutiérrez, están libres, les dicen tepezcuintles. Entonces, bueno, en fin, el hecho es que hay una relación muy interesante, pero lo más importante es que analicemos qué pasa cuando se forma el Istmo de Panamá. El gran intercambio faunístico entre las Américas, aquí yo propuse una edad de 3.800 millones de años, pasándome de conservador, porque casi en la mayoría de los libros o en la mayoría de los artículos lo van a dar en 3.500 millones de años. Pero como ustedes pueden ver es bastante reciente. Sobre todo eso tuvo implicaciones con el clima, si lo comparamos con lo que pasó en el Eoceno, finales del Eoceno y el Oligoceno, pues vemos que hay muchos millones de años de diferencia. Entonces, yo le puse estos dos grandes eventos relacionados con la paleontología y la geología mexicana en la era cenozoica, como es la formación de la faja volcánica transmexicana y el hecho de que se dé el puente de Panamá para ayudar a nuestra biodiversidad. Tema interesante. Y pasamos, digamos, la parte final de lo que vamos a estar analizando en esta clase, algunos esbozos sobre el origen del hombre, ¿no? Y aquí, si se acuerdan de la clase que vimos en el Neógeno, pues puse algunos de los primates más interesantes o algunos de los primates que se nos presentaban en el Neógeno, aunque no los puse todos. Insisto, si vamos a hacer una plática completa sobre el origen del hombre, no tiene caso atiborrarlos de información. Desde el Cretácico tenemos este fósil que se llama Purgatorius, que de alguna manera algunos autores ya lo ponen dentro de la línea del hombre. Y en el Neógeno tenemos a Cantius torresi, que es el que está aquí, donde estábamos hablando algo de las características de los primates. Tenemos a Egyptopithecus, que fue encontrado en una localidad muy famosa cerca de un área que se llama Fayún, el Fayún, que está en Egipto. Y tenemos algunas de las características. Fíjense que conforme vamos a ir viendo los primates o los grandes monos antropomorfos que se acercan a la evolución del hombre, vemos que tienen un hocico muy pronunciado, tienen dientes muy grandes y parte de su evolución lo vamos a ir viendo que
la parte frontal del cráneo se va a ir haciendo más delgado. Esa es una característica que a lo largo de cómo vamos a ir pasando, la vamos a ir notando. Nada más es adelantarme un poquito a eso. Pero volviendo a la historia, que tiene que ver ya con el origen del hombre, yo creo que uno de los aspectos más importantes van a ser estudiar lo que se conoce como el Rift de Etiopía. Y el Rift de Etiopía es toda un rift, una gran separación que se ha dado en esta parte de África y que de alguna manera tiene una historia geológica muy interesante desde el punto de vista tectónico, y esto vamos a regresar a esto cuando hablemos del hombre. Se llama un punto triple porque el Golfo del Adén y el Mar Rojo, que aquí está el Golfo del Adén y el Mar Rojo, deberían de tener un tercer punto, que es el punto que se llama, aquí está el lugarcito, se llama Afar, para que se hiciera la separación. Pero parece ser que los puntos triples en tectónica de pronto tienen un punto que se aborta, o sea que sí hay actividad volcánica, sí hay actividad tectónica, pero no una actividad tectónica que lleve a la formación de un golfo o de un océano. En eso consiste el aborto. Pero aquí el aborto es interesante porque lo que va a hacer es que nos va a formar toda una barrera en donde va a haber una parte de África que es verde, que tiene humedad, y una parte de África que va a ser no desértica así plena, pero se va a convertir en sabanas, va a perder la humedad, va a haber una rain shadow que se llama, va a haber una sombra de montañas que se forman por la actividad volcánica de ese brazo, digamos, abortado de lo que sería el rift. Y es muy interesante porque cuando vemos la edad de este rift, tiene distintas edades y parece ser que se forma en la parte del sur desde hace aproximadamente entre 15 y 18 millones de años. Y después con el tiempo hay otro pulso como de 6 o 11 millones de años y luego termina con un pulso como de 6 o 7 millones de años. Y resulta, y aquí lo que me di a la tarea es de poner todos estos puntitos que están aquí, y son puntos que, digamos, no sé si los puedan leer, pero son los elementos como Turkana, como Laetoli, como Tanzania, como todos los lugares en donde se han encontrado los diferentes restos que han llevado a elucidar o de alguna manera a establecer la evolución del hombre. O sea que la evolución del hombre principalmente se desarrolla en el este de África, en la parte que está aquí, y no tanto en la parte oeste de África, que es la parte que tiene las zonas más ricas y más húmedas. Aunque cabe mencionar que la Facultad de Investigaciones Antropológicas ahorita están haciendo estudios en lugares en las selvas, en las partes ecuatoriales, y están encontrando restos muy interesantes que a lo mejor dentro de poco tiempo van a hacer cambiar un poco nuestras ideas de dónde realmente empezó el hombre a evolucionar. Entonces, teníamos un proyecto para ponerlo en el encuentro con la Tierra y no sé para cuándo regresemos y que lo podamos volver otra vez a establecer. Bueno, pero de todas maneras, el rift de Etiopía es un elemento importante en el cambio climático del que estamos hablando, que tiene que ver no tanto con un cambio, eso que quede clarísimo, no es a nivel mundial. Este es un cambio que lo estoy poniendo porque ahorita estamos de alguna manera revisando o iniciando el origen del hombre. El siguiente que voy a poner tiene que ver con el origen del hombre y ese sí es un cambio global que es el segundo que tenemos. O sea, el primero son las corrientes circumpolares del Eoceno-Oligoceno y este va a ser la formación del puente panameño. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que antes, cuando estaba separadísima América del Sur de Norteamérica, las aguas del Océano Pacífico
que son aguas menos salinas que las del Atlántico, porque el Océano Pacífico es una cuenca mucho mayor a la cuenca atlántica, se mezclaban con las aguas cálidas del Atlántico, y esta mezcla hacía que no fueran la densidad de las aguas, viajara de tal manera que llegara hasta el océano o el mar Ártico. Entonces, las temperaturas del polo norte de la Tierra no eran frías, sino eran cálidas, porque no había hielo. O sea, el casquete polar del sur ya se había formado hace más de 30 millones de años, pero en el norte no. En el norte no había un casquete polar. Suelo decir como broma es que Santa Claus no tenía dónde vivir, ¿no? Ni los osos polares, que todavía no llegaban a ese punto, ¿no? Entonces, este mar cálido era un mar cálido que hacía que la humedad y la temperatura cálida también fuera importante en Europa, y la humedad también, y África, obviamente, en donde toda esta humedad llegaba a descargarse, era un continente verde. Se puede ver claramente aquí, aguas del Pacífico, aguas del Atlántico, océano o Ártico sin congelar, cálido, temperaturas templadas en Europa y gran humedad en África para hacerse un continente verde. ¿Qué pasa? Hace 3,5 millones de años se unen América del Sur y América del Norte, y se interrumpe la comunicación entre el Pacífico, ya no pasa el mar, ya no pasan las aguas ligeras y poco salinas del Pacífico, y las aguas más densas por su salinidad del Atlántico empiezan a hundirse. Entonces hay climas más o menos cálidos en esta parte de los continentes, pero aquí se empieza a enfriar de tal forma que este calor, estas aguas cálidas ya no llegan a la parte norte, y se empieza a formar el casquete polar ártico. Eso es importantísimo, porque se queda el agua y la humedad atrapada. Europa se hace un continente mucho menos templado y más frío, con inviernos muy fuertes, y a África ya no le llega la humedad que le llegaba anteriormente. Entonces, en general, el continente africano se empieza a convertir en un continente más seco y de más sabana. Y entonces, esta implicación global del clima, que lo va haciendo más seco y más frío, junto con la cantidad de materia orgánica que está siendo de alguna manera secuestrada en las cuencas, nos va a dar una tendencia de una disminución de la temperatura de la Tierra muy importante, que es lo que va a caracterizar la última parte del Paleógeno y prácticamente todo el Neógeno, porque la culminación, no hay que olvidarlo, termina, y me voy a regresar así rápidamente, la culminación termina con las grandes glaciaciones. Lo que veíamos aquí eran los niveles del océano, y aquí lo que estamos hablando es de un periodo de glaciaciones que, como vemos, empieza desde el Plioceno y se da hasta la actualidad, porque hoy en día estamos en un periodo de glaciación. Aunque no aparentemente se está calentando la temperatura. Esto es algo muy importante que deben de regresarse y volverlo a ver, porque es casi una pregunta obligada que se tiene que hacer de un curso en donde se analice la era cenozoica. Bueno, ¿cuáles son los pulsos de cambio climático en el Cenozoico? Bueno, pues son dos principales. Uno en el Paleógeno, entre el Eoceno y el Oligoceno, y el otro en el Plioceno, hace alrededor de 3,5 millones de años, cuando se forma el puente de Panamá. Y bueno, y llegamos, digamos, a la última parte de este recorrido geológico. Como dije, nos queda pendiente el origen del hombre,
pero entramos al Holoceno. Y con el Holoceno, y yo aquí corregiría, ¿no? Al Pleistoceno y el Holoceno, porque después de la era cenozoica, que está formada por el periodo paleógeno y neógeno, la siguiente edad que sigue es el cuaternario, o la era cuaternaria, y la era cuaternaria está formada por el Pleistoceno, que empieza alrededor de 2.5 o 2 millones de años, y después la parte ya más reciente es el Holoceno, que también depende mucho del libro que lean. Algunos los pone en 12.000 años, otros los pone en 11.000 o 10.000 años, y ya lo que sigue es la historia que estamos viviendo. Entonces, en el caso de Stanley, siguiendo su cronología, tenemos el Holoceno, y a mí se me ocurrió poner como un anexo la megafauna, porque la megafauna es esta parte que vamos a ver aquí. Ya una característica muy importante es que el hombre va a estar presente, el hombre Homo sapiens tal y como somos nosotros. Tómenme como, digamos, concesión de que nos hemos saltado la evolución del hombre, pero vamos a tener dos clases que sean pequeñas más o menos sobre la evolución del hombre. Entonces aquí vamos a tener ya aspectos tan importantes como ¿cómo se llama? El invento, el descubrimiento de la agricultura. Vamos a tener los periodos de glaciación, que son varios y que son importantes, y vamos a tener sobre todo un periodo de extinción que, aunque no es tan violento, ni es tan fuerte, ni es tan impresionante como el del Cretácico o como el del Pérmico o como las otras extinciones que de hecho ya se hicieron algunos trabajos sobre ellos, va a ser muy importante porque el hombre no solo, digamos, vamos a decir que lo presenció, sino hasta pudo haber participado en él. Entonces, con esto tenemos las cuevas en las pinturas rupestres y demás. Tenemos el inicio, en cierto sentido, de la civilización, pero vamos a enfocarnos más en lo que es la megafauna. Zoología es nada más una lectura rápida, ¿no? Se refiere a animales gigantes, y gigantes entre comillas, porque no nos podemos comparar con los dinosaurios, ¿no? Entonces el umbral más común es entre 44 y 100 kilogramos. En realidad yo podría calificar dentro de la estructura de la megafauna, ¿no? Por lo tanto, esto incluye muchas especies que no son, pues, especies consideradas como grandes, como pueden ser el ciervo de cola blanca y el canguro rojo y demás, ¿no? O sea, son animales muy grandes, pero no nada más tiene que ser el mamut o el elefante el que está considerado dentro de la megafauna. Entonces, los animales terrestres a un ser humano y que no fueron domesticados, porque también hay muchos animales muy grandes. Un caballo Clydesdale, pues digo, no lo podemos considerar como megafauna porque es una especie creada por el hombre. Entonces, los animales a los que se refieren de la última era del hielo, puede ser el mamut, puede ser los gliptodontes. Aquí están los gliptodontes, son bueno, eran los que veíamos acá. Esos son los gliptodontes. Perdónenme, este es el gliptodonte. Es el mamut, en este caso es un mamut lanudo, este es un gliptodonte. El que les enseñé hace un momento es un perezoso. Así es de que, perdón por la tontería. En América del Sur, tanto en América del Norte como en América del Sur la había, y la megafauna puede ser subcategorizada, digo, pues esto se me hace muy obvio, por megaherbívoros. Por ejemplo, los ciervos, por ejemplo, el mastodonte, el mamut, megacarnívoros, como muchos de los grandes felinos que existían, porque aunque no lo crean, en América llegó a haber un león, un animal del tamaño de un león africano y con características muy similares. Y pueden ser mega omnívoros como los osos. Creo que tengo algunas fotos para ver. Bueno, aquí está, digamos, el conjunto de la megafauna en México que propone Conavio, ¿no? Como vemos, hay varios tipos de proboscidios, no nada más hubo mamuts, sino gonfoterios y mastodontes.
Aquí está el perezoso terrestre, y hay un perezoso que no es terrestre, sino es como de los árboles, como el perezoso que vive hoy en Chiapas. Están los bisontes, hay varias especies de bisontes, aquí ponen una. Ese es el gliptodonte. Ese es el toxodón, que pues, es un animal raro que no van a conocer. Y estos son de los del grupo de los armadillos. Aquí están los ciervos. Algunos cánidos que son muy interesantes. Hay uno, que le dicen el lobo feroz, el lobo terrible, Dire Wolf, que se llama, y eran unos cazadores extraordinarios. Este es el tigre de dientes de sable. Este es uno muy interesante porque es el oso de hocico corto. O sea, los osos actuales son muy parecidos, pero como que tienen un hocico más extendido. No les sé decir en qué consiste la ventaja o desventaja que este oso tuvo para que se extinguiera, siendo muy grande y muy poderoso, y que sobreviviera a nosotros. Ahorita me equivoqué, le llamé tigre de dientes de sable. No, este es el león, es el tigre de dientes de sable, y es el oso como el grizzly o el oso gris y demás. Toda esta fauna es una fauna que prácticamente se perdió, y el hecho de que se haya perdido es una discusión que todavía no está muy bien entendida, junto con las demás extinciones. Aquí está como para la comparación. Esta es la extinción permotriásica, esta es la extinción del Triásico-Jurásico, esto fue un ejercicio que hicimos. Esta fue la extinción del Cretácico Cenozoico o Paleógeno, KP, que ahora le llaman. Y esta es la extinción que estamos viendo ahorita de la megafauna, que es la extinción en donde ya el hombre está presente. Y una idea que se nos ocurre es preguntarnos qué pasó. O sea, ¿por qué se extingue la megafauna? Bueno, pues no han podido encontrar, y lo más seguro es que sea una combinación de todos estos elementos, ¿no? La más obvia es que el hombre, que pues, no hay ninguna diferencia entre el hombre primitivo y el hombre actual, haya sido un cazador tan bueno que haya acabado con los animales simplemente por su afecto destructivo, aunque muchos dudan que haya tenido esa capacidad. Otra muy importante y que seguramente ahorita está de moda fueron las epidemias. Imagínense una epidemia, un virus que evoluciona o una cosa que tiene que ver con eso y que no tienen, digamos, animales los elementos para poderse proteger, pues podría acabar también con estos animales. Aquí la pregunta es ¿en qué consiste la selectividad? ¿Por qué no se destruyeron todos? ¿Por qué no se enfermó el hombre? ¿Y por qué algunos sí subsistieron? Los grandes cambios climáticos. Los cambios climáticos también siempre se dieron y normalmente las especies se adaptan a estos cambios climáticos. Hay uno que es muy importante, que vale la pena que lo revisen, que se llama el Younger Dryas. Younger está escrito como joven en inglés, Younger, y Dryas, D-R-Y-S, que es el nombre de una plantita del Ártico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, si aquí vemos la temperatura, estos son cambios de temperatura. De hecho, teníamos una temperatura que se estaba acercando mucho a la temperatura que tenemos actual, como si la glaciación estuviera pasando. Y de pronto, por una causa que es muy interesante, disminuye a un nivel más alto que el que estaba antes. Entonces, esto que pasa alrededor de 10 o 12 mil años, probablemente sí fue un aspecto muy importante para que las especies se hayan extinguido, ¿no? Y algo que han descubierto últimamente es que pudo haber un impacto meteorítico, como este impacto que tenemos aquí como una cuarta causa, que cayera en la zona en donde estaban los glaciares de Groenlandia y parte de Canadá, y que de un momento a una forma muy abrupta se incorporaran cientos de miles de litros de agua dulce al océano, y esto de alguna manera causara un cambio en las corrientes que fuera lo que propiciara la disminución de temperatura. Si vemos, hoy en día está pasando eso, y no es porque esté bajando la temperatura, porque no sabemos la cantidad de agua dulce que debe de incorporarse para que se
descomponga completamente el sistema y baje. Pero realmente yo creo que el cambio climático es un cambio que no, aunque ahorita aparentemente está yéndose hacia temperaturas altas, a lo mejor en un futuro no muy lejano lo vamos a ver que va a oscilar hacia temperaturas muy bajas. El punto es que no sabemos realidad o una combinación de todas las diferentes hipótesis o modelos fueron los que causaron la extinción de la megafauna. Ojalá y que tengamos tiempo para hacer un control de lectura sobre este tema, o por lo menos creo que será uno de los temas que tendremos en los seminarios o que tendremos como un trabajo posterior de posibilidad. Entonces llegamos al resumen del neógeno holoceno, que fue como le llamé. Extraordinaria radiación de organismos planctónicos. Fíjense que todo esto va sobre el gradiente climático y estos organismos planctónicos que tienen mucho que ver con el desarrollo de especies de depredadoras de tiburones, como es el carcarodón megalodón, porque aunque los organismos planctónicos sean microscópicos, acuérdense que las ballenas los pueden filtrar, acuérdense que los peces se los pueden ir comiendo y ir creciendo en tamaño, y son cadenas que culminan con los grandes depredadores. Por eso el tiburón es un animal muy importante junto con otros grandes depredadores, porque limpian los mares de los animales que se mueren, porque no nada más son depredadores, sino también son carroñeros. Lo interesante de la extinción del megalodón, y no lo dije, que se extingue cuando las ballenas, los cetáceos, en lugar de vivir hacia las zonas cálidas, templadas, hacia el Ecuador, empiezan a modificar su distribución de antipolar a una antiecuatorial. Entonces los tiburones no tienen la capacidad de controlar también su temperatura para que sea su temperatura interna mayor a la temperatura, digamos, del agua, y las ballenas como que empiezan a aumentar su tamaño y también su distribución hace que se empiecen a liberar de sus depredadores. Continúa la tendencia climática a temperaturas más frías y condiciones de menor humedad, de eso ya hemos hablado mucho, lo que propicia la proliferación de las sabanas y de las más continentales, y las plantas dominantes son las hierbas. Este es un aspecto muy importante porque normalmente cuando les preguntamos sobre la vegetación del Cenozoico, lo primero que contestan son pues, las plantas con flores, las angiospermas, sí, pero hay cientos, miles de especies de angiospermas. ¿Cuáles son las angiospermas que nos están interesando para la clase? Pues son las gramíneas al principio, las que forman los pastizales, y después las hierbas, de donde están relacionadas con ellas cereales y muchas de las cosas que forman hoy desarrollo humano muy importante. Las hierbas, las compuestas, como las que crecen en los jardines, y impresionante proliferación de ranas, bueno, anfibios, serpientes, ratas, como les dije, ratones y aves canoras. De los herbívoros ungulados, quiere decir que tienen pezuñas y con dientes provistos de esmaltes capaces de contrarrestar el efecto abrasivo del sílice en los pastos, por ejemplo, caballos, venados, o sea, hay muchos de los animales que conocemos actualmente. El hecho que puedan sobrevivir es que sus dientes no se desgastan como los dientes de nosotros, sino que siguen para controlar la abrasividad de comer una vegetación muy agresiva, que sería, digamos, la vegetación como la de estos pastizales, que es rica en sílice. Y se perfila la recta final en la evolución del hombre por el desarrollo del Rif de Etiopía, que vimos sus características, y la formación del puente panameño, que al mismo tiempo de ser importante porque hizo que a la larga África se hiciera más como un continente de sabana, pero también propició un significativo intercambio faunístico entre las Américas. La Tierra a finales del Neógeno y una etapa de glaciaciones, acuérdense, que nos da ciclos de periodos fríos y templados, de los que destaca el acontecido entre 12 y 10.000 años, cuando el hombre descubre la agricultura. Cada vez le bajan más a esto, no me hagan mucho caso, porque
A lo mejor ahorita ya están sobre 8.000 años, ¿no? Entonces 12.000 años no, quizás son 8 o 10.000 años cuando el hombre descubre la agricultura y la domesticación de los animales, y con esto empiezan a nacer las civilizaciones, la pintura en las cuevas, etcétera, etcétera, que ya no tiene mucho que ver con la clase. Y el Holoceno presenta ya muchas manifestaciones de la presencia del hombre, capaz de que inclusive pudo haber sido la causa de las extinciones de la megafauna, que se da más o menos por este tiempo, ¿no? Entre los 12 y los 10.000 años. La megafauna, si ustedes leen artículos, para algunas otras regiones del mundo es antes, ¿no? Como en Australia. O sea que el rango de extinciones de megafauna oscila entre los 50 y los 10.000 años. Pero para fines prácticos de lo que estamos viendo en Norteamérica, vamos a usar una cifra que son como 12.900 años. Entre 13.000 y 10.000 años. Y creo que con esto damos por terminado la parte del neógeno y nos preparamos para que veamos el origen del hombre próximamente como parte de nuestro ciclo, y que con esto terminaríamos las presentaciones de las clases. Muchas gracias por su atención una vez más.